¿Qué pensarías si te dijera que una sola empresa ha sido capaz de arruinar a un país entero, envenenando su suministro de agua, destruyendo sus santuarios de la naturaleza y acabando con el sustento económico de sus ciudadanos? Todo esto mediante el control total del gobierno, haciéndose dueña de la propaganda nacional y asesinando a quienes se manifestaban contra los actos de la empresa. Todo esto es lo que le ha estado haciendo Shell a Nigeria, y a raíz de esto surgen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que una empresa británica consiguiera tanto poder en el gobierno nigeriano? ¿Por qué destruyeron así las tierras donde trabajaban? Y sobre todo, ¿por qué esta historia que les voy a contar ha sido escondida por tantos años por los medios tradicionales? Queridos seguidores del canal, acompáñenme a descubrir los oscuros secretos detrás de la petrolera Shell. Capítulo 1. El nacimiento de un imperio petrolero. En 1833, Marcus Samuel, un político noble y empresario británico, tomó la decisión de expandir en la de antigüedades. En ese entonces, las conchas de mar estaban muy de moda, por lo que comenzó a exportarlas. Cuando Samuel murió, sus dos hijos, Marcos y Samuel Jr., fueron a la región del Cáucaso, donde descubrieron el enorme potencial que tenía la industria del petróleo. Y así fue como comenzaron la reestructuración de todo el negocio de su padre. Y en honor a él y a la fascinación que tenía su padre por las conchas de mar, decidieron renombrar el negocio como Shell. Solo había un pequeño pero a la vez gran problema: la competencia. Para ese entonces, el gran John Rockefeller había creado literalmente un monopolio en el sector, con su empresa Standard Oil llegando a ocupar en 1904 el 91% de la producción de petróleo y el 85% de las ventas finales. Y como podrán deducir, John Rockefeller no podía permitir que Shell le arrebatara espacio en el mercado. ¿Y cuál fue la solución que encontró Shell? Aliarse con otra gran empresa petrolera. La indicada fue Royal Dutch Petroleum Company, y así, con esta alianza realizada en el 1907, fue como nació Royal Dutch Shell. Ahora bien, pronto llegarían aún mejores noticias más que simplemente una alianza. Y es que en el 15 de mayo de 1911, tras una larga serie de juicios en los que la empresa Standard Oil era acusada de monopolizar el mercado petrolero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decretó la fragmentación de Standard Oil en 34 empresas independientes. De estas compañías, varias siguen jugando un papel muy importante en el mercado petrolero actual. Algunas de estas son ExxonMobil, ConocoPhillips y Chevron. Y personalmente considero muy importante recalcar que entre las tres suman actualmente una capitalización bursátil de 900.000 millones de dólares. Ahora, volvamos con Shell, porque con la disolución de Standard Oil, Shell tenía vía libre para hacerse un espacio en el mercado petrolero, que ya de por sí se estaba expandiendo rápidamente. Nacerían así los primeros anuncios publicitarios de la empresa. What is your petrol? Super Shell with ICA. Super Shell with ICA. Gives more go for what you pay. Family motorists in the know. Stop for Super Shell and go. Llegaría 1914 y con este año la Primera Guerra Mundial. Shell aprovecharía este momento histórico y se convertiría en el principal proveedor de combustible del ejército británico. De hecho, Shell ocupó un papel tan importante en la guerra que algunos historiadores llegaron a afirmar lo siguiente. And there's rather nice little quotation in the front of it, saying, without toluol, without petrol and oil fuels supplied by the Shell organization, the Allies could not have beaten the Germans. What the First World War established was the strategic significance of oil, that oil, access to oil, possession of oil, the ability to use oil would be a critical element in national power, and that was one of the lasting lessons of the First World War. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Shell se había convertido oficialmente en la empresa petrolera más grande del mundo. Ahora bien, esto no detendría a Shell de querer seguir creciendo, pero para ello sería necesario encontrar más reservas de petróleo. Pero aquí había un problema. Miren, extraer petróleo en un país muy desarrollado es
muy caro. Después de todo, estos países son conscientes del valor que tiene el petróleo. Es por eso que para ser más rentables, Shell buscó países subdesarrollados con grandes reservas de petróleo, pero que también necesitaran los avances tecnológicos que la empresa les pudiera proporcionar a cambio de extraer el petróleo a un precio bastante económico. Pero para conseguir petróleo a un precio económico todavía faltaba un ingrediente vital para que Shell pudiera realmente sacar un gran provecho a la hora de la extracción. Shell necesitaba que el país en cuestión tuviera un gobierno corrupto. Así, si la población en cuestión no quisiera que la empresa estuviera ahí e iniciaran cualquier tipo de manifestación, siempre podrían defender sus intereses económicos con las fuerzas militares del país. De esta manera, en los 50s, Shell comenzaría sus operaciones en Nigeria, y con la llegada de esta empresa llegaría también la pesadilla de sus habitantes. Capítulo 2. Apoderamiento de Nigeria. Si algún día te quieres apoderar de algo, es muy importante que ese algo sienta que eres indispensable, y esto es lo que logró Shell con los funcionarios nigerianos. Pero, ¿cómo hizo Shell para que los oficiales dependieran de una sola empresa? Bueno, la respuesta es controlar las exportaciones. En el caso de Shell, su interés era que Nigeria se volviera muy dependiente de las exportaciones de petróleo. Para ello, le ofrecieron al gobierno nigeriano desarrollo económico, trabajo y mucha inversión extranjera, a cambio de tener el permiso para construir la infraestructura de extracción de petróleo del país. Lo que a primera vista parecía una grandísima oferta, donde tanto el gobierno como la empresa y sobre todo los ciudadanos saldrían muy beneficiados. Bueno, lo que parecía una gran oferta terminó siendo lo peor que al país le pudo haber ocurrido. Pronto Nigeria comenzó a ser extremadamente dependiente de Shell y sus 1000 pozos de extracción de petróleo, que representaban el 95% de las exportaciones del país y el 40% de la economía nacional, significando esto que Shell supervisaba cerca de la mitad del flujo de dinero de la nación. Y como decía Henry Kissinger, quien controla el dinero, controla el mundo. Y fue así como Shell, después de haber controlado la economía del país, comenzó a tener gran relevancia en el gobierno nigeriano. Para este entonces, el gobierno no podía hacer mucho, aunque así lo quisiera. Shell, al ser una empresa tan importante en el escenario mundial y al mismo tiempo Nigeria ser tan insignificante, al más mínimo intento de expulsar a la empresa, Shell podría decirle a los bancos más importantes del mundo, de los cuales eran aliados, que retiraran toda la inversión que tuvieran en el país africano. A esto habría que sumarle que Shell era la empresa principal de distribución de petróleo en el mundo, por lo que aún si el gobierno nigeriano se hiciera con los 1000 pozos de Shell y de alguna manera se evitara las sanciones de los bancos internacionales aliados de Shell, no tendrían cómo vender el petróleo, al no tener ningún comprador. En pocas palabras, el gobierno nigeriano estaba en jaque y tenía que actuar de forma sumisa frente a lo que Shell le pidiera. Pero ojo, no se confundan, como mencioné anteriormente, Nigeria fue el país elegido para explotar petróleo porque además de ser un país pobre que necesitaba el dinero, era un país cuyo gobierno era muy corrupto. De hecho, hace no mucho, una investigación anticorrupción descubrió que Shell habría transferido 1.300 millones de dólares al gobierno nigeriano, de los cuales 466 millones fueron a parar a las manos del presidente y sus subordinados. A cambio de esta transferencia, Shell obtuvo acceso al campo petrolero OPL 245. Solo con este movimiento, Shell aumentó 1/3 sus reservas de petróleo. The EFCC is investigating whether the $1.3 billion purchase of OPL 245 in 2011, in their words, included acts of conspiracy, bribery, official corruption, and money laundering. Si bien este convenio benefició bastante a Shell y a los altos mandos del gobierno nigeriano, no fue así con los ciudadanos del país. Siendo Nigeria un país que posee una gran cantidad de ciudadanos que viven de la pesca y la agricultura, los 3000 derrames de petróleo que se produjeron hasta el 2010, sumando un total de 29 millones de litros de petróleo que se han vertido en las aguas nigerianas, no solo ha significado que la gran mayoría de los habitantes del país esté literalmente tomando agua envenenada con sustancias cancerígenas, sino que también ha significado la pérdida de trabajo de muchos quienes se dedicaban a la pesca y la agricultura. This is Bodo, a small community in an area of southern Nigeria called Ogoniland.
Almost everyone here lived off that land, fishing or farming. In 2008, 2 oil spills from Shell pipelines devastated the environment and people's livelihoods. Father could not be able to put food on the table. Mother could not be able to put food on the table. Their children could not go to school. They wouldn't have fish to eat. And so the community become more or less than a refugee community. Lo que acaban de ver es consecuencia de 2 derrames ocurridos en 2008. Ahora imagínense el daño que provocaron los 3.000 derrames que causó Shell desde su llegada. Con la destrucción de la pesca y el sector agrícola, el país se volvió aún más dependiente del trabajo que Shell pudiera ofrecerles. Aún así, los ciudadanos preferían que la empresa se fuera de una vez por todas del país. Ahora, puede que alguno de ustedes se pregunte, ¿cómo es posible que ningún organismo internacional denunciara los actos horribles de esta empresa? Y la respuesta es que sí, lo sabía quienes denunciaban, pero es que Shell es una experta en limpiar su imagen, dando una impresión muy positiva al mundo exterior. Aquí algunos ejemplos. Bienvenidos a esta nueva locura, Shell y la Coast Guard. The way the world produces and uses energy is visibly changing. But to meet the most ambitious goals of the Paris Agreement, change needs to happen faster. Shell is becoming an energy business for the future, and it's playing its part to help drive that change. Our scenarios help inform our thinking and show how the energy system could transform quicker. Del primer video realmente no hay mucho que comentar, es sencillamente un video de 2 influencers dejando ver lo buena que es la empresa con sus empleados. Ahora bien, del segundo video, miren, solo voy a decir que Shell ha sido responsable del 1,7% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad desde 1988. Y ahora suben un video casi todos los meses de lo limpia que es su energía. Ahora les voy a pedir que se preparen, porque a continuación les voy a mostrar la peor cara de esta empresa y el motivo principal por el cual decidí hacer este video. Acompáñenme a descubrir cómo y por qué Shell llegó al punto de ejecutar a sus retractores. Capítulo 3. Asesinato. La situación es la siguiente. Nigeria es un país muy pobre. Shell causaba derrame tras derrame y aquellos trabajadores que se dedicaban a la pesca y la agricultura no tenían más opción que abandonar su trabajo o trabajar en tierras contaminadas. Si bien muchos dejaron su trabajo, hubo muchos valientes que siguieron. Después de todo, tenían una familia a la que alimentar. Esto, desde luego, causó graves problemas en la salud de estos trabajadores. Después de todo, trabajaban encima de petróleo crudo, que es un material cancerígeno. A esto también hay que sumarle el hecho de que el agua que llegaba a las casas para beber también tenían altos niveles de petróleo. La vida era sencillamente insufrible para muchos habitantes nigerianos. Entonces pasó lo que tenía que pasar. En los 90 comenzaría una oleada de manifestaciones contra Shell, siendo mayoritariamente pacíficas, exigiéndole a la empresa que cumpliera con las promesas que habían hecho: proporcionar nuevas carreteras, hospitales, escuelas, electricidad y mejores empleos. Esas eran las demandas de los manifestantes. De todas estas manifestaciones se destaca la ocurrida el 1 de noviembre de 1990, donde la pequeña comunidad de Umuachem comenzó una pacífica manifestación. La respuesta de Shell fue contundente. La empresa solicitó la asistencia de una unidad de policía paramilitar para hacer frente a los manifestantes. La policía atacó al pueblo con pistolas y granadas, y el resultado, un total de 80 personas asesinadas y 596 casas quemadas.
Tras este caso, las manifestaciones siguieron, pero ahora eran más violentas. Shell realmente había creado una fórmula ganadora. Extraía petróleo a un precio muy económico, sin la más mínima preocupación frente a las posibles fugas. Y si alguien se quejaba por la contaminación, la solución era simple: mandaba a los militares para que controlaran la situación. Pero las cosas no serían tan fáciles para Shell. Aún faltaría que llegara quien sería su mayor enemigo, Ken Saro-Wiwa, un escritor y activista nigeriano, presidente del MOSOP, Movimiento por la Supervivencia de la Gente Ogoni, el cual es un grupo étnico que se sitúa en el sur de Nigeria. Para ponerlos en situación, las 80 personas que habían sido asesinadas en el 1990 pertenecían a este grupo. We are going to demand our rights peacefully, non-violently, and we shall win. Creo que es muy importante comentar que la tierra donde habitaban los Ogoni era la más abundante en petróleo del país, por lo que Shell realmente explotaba mucho esa zona. Y sobre todo, lo que más preocupaba a sus habitantes era que pareciera que la empresa quería estar continuamente expandiéndose por la zona, que teniendo en cuenta la nula preocupación por el medio ambiente que tiene Shell por el espacio donde trabaja, era potencialmente muy peligroso para los Ogoni. Ken Saro-Wiwa se destacó por su perseverancia y capacidad de movilización. Su mensaje pacifista cautivaba a sus seguidores, y de hecho se estima que más de la mitad del pueblo Ogoni llegó a participar en estas marchas. Finalmente se logró sabotear incluso la infraestructura de Shell, obligándoles a poner pausa a sus operaciones en las tierras Ogoni por un buen tiempo. Esto le causó a la empresa pérdidas literalmente millonarias. Esto solo significó una cosa para Shell: tenían que deshacerse de Ken Saro-Wiwa. La oportunidad llegaría cuando un día 4 líderes Ogonis fueron brutalmente asesinados. Saro-Wiwa, quien ni siquiera estuvo por la zona el día del asesinato y sin prueba alguna, fue acusado de haber incitado a la realización de estos asesinatos. Y así fue como lograron meter a Saro-Wiwa en prisión por un asesinato en el que realmente no tuvo ningún tipo de participación. Junto a él, 8 activistas más fueron encarcelados y un año después, los 9 fueron condenados a muerte por ahorcamiento. El caso de Saro-Wiwa y los 8 activistas sentenciados a muerte dejó un mensaje muy claro: si te metes en el camino de los intereses de Shell, este será tu trágico destino. Capítulo 4. Algo de esperanza. O tal vez no. They were locked up, refused them from food, refused them seeing their family because they believe they've sentenced to death, they're already dead, they're already condemned. They were secretly taken to where they were going to be killed without announcement. Nobody knows about it. So the prison one, they called me, oh, your husband said you have to pick up his stuff. So I took it and I was just screaming, crying. Is this true that you guys already killed my husband? He's gone? And some of them were just telling me the story. What happened before my husband died? You say your husband, oh, hey, you, oh. Las palabras que acaban de escuchar fueron dichas por la esposa de Ken Saro-Wiwa. Ella, junto a los familiares de los asesinados, acusaron a Shell de ser los principales culpables de la muerte de los 9 activistas. La respuesta de Shell:
una rotunda negación de los hechos. Negaron haberse coludido con las autoridades del país y negaron haber realizado actos violentos en el país nigeriano. En 2017, las viudas de los activistas llevaron el caso a La Haya, donde algunos testigos del supuesto asesinato dirigido por Ken Saro-Wiwa admitieron haber mentido a cambio de dinero. Aún así, La Haya resolvió que no habían suficientes pruebas para culpar a Shell de haber sido responsable de la sentencia a muerte de los 9 activistas. Si podemos rescatar algo de Shell, es que en 2009 pagó 15,5 millones de dólares a algunas de las familias de los activistas fallecidos. Hasta el día de hoy, este ha sido el único gesto que Shell ha tenido hacia las familias afectadas, el pueblo de Ogoni o en general con Nigeria como país. Shell, como hemos visto, ha hecho con este país lo que ha querido y hasta el día de hoy son pocos los organismos que han intentado hacerle al menos un llamado de atención. Personalmente creo que por los familiares de los 9 sentenciados a muerte ya no hay mucho que se pueda hacer. Ahora bien, algo de lo que parece que Shell no va a hacer absolutamente nada y de verdad me parece indignante es sobre los derrames de petróleo que literalmente han dejado sin trabajo a miles de granjeros y pescadores nigerianos. Shell es una empresa que literalmente ha recaudado 524 mil millones de dólares desde 1990. Y ante este hecho me surgen dos grandes preguntas. ¿De verdad no harán absolutamente nada para al menos reducir los altos niveles de contaminación que tienen hoy en día los ríos de Nigeria? ¿No harán nada para compensar la pérdida de miles de trabajos de gente que no tenía ninguna relación con la empresa? Estas son las preguntas que me hago y que personalmente, queridos seguidores del canal, creo que jamás tendrán una respuesta. Solo queda decirles muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video.